chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal y bienvenidos al vídeo sobre el trabajo de fin de grado, mi experiencia, bueno, las recomendaciones, organización, cómo empezar el TFG, la defensa del tribunal y bueno, en sí, un vídeo que está dedicado a resolver todas las dudas y contaros también, pues eso, anécdotas y consejos, ¿no? Que resuelvan las inquietudes que cualquier estudiante que se enfrenta al TFG tiene y que además son cosas que los tutores o los profesores en general pues no suelen contestar porque siempre están con la mentalidad de hoy estás en el último año de carrera, búscate la vida. Así que nada, la finalidad de este vídeo es simplemente intentar ayudar a alguien contando mi experiencia, que ojalá os sirva aunque sea en una mínima cosa. Pido perdón si el vídeo se hace muy largo, pero es que yo ya no puedo sintetizar, o sea, es imposible, o sea, yo lo siento, voy a dividirlo todo por capítulos, así que si algo no te interesa pasas al siguiente capítulo y ya está. Y nada, bueno, lo primero que quiero hacer es una introducción con texto, simplemente contar, porque me parece importante ya que hay mucha diferencia entre unas carreras y otras cuanto al TFG, es que yo pertenezco al ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, ¿vale? Yo he estudiado el programa conjunto de Derecho y ADE, entonces no es lo mismo hacer un TFG de ciencias sociales que hacer un TFG de ciencias o bien, pues eso, tecnológicas, salud, etcétera. En mi opinión, por ejemplo, el TFG de Derecho sirve para poco y, por ejemplo, viendo a otros compañeros míos, amigos que son de carreras como, por ejemplo, física o ingeniería, he visto que han hecho TFGs muchísimo más útiles, pero bueno, en fin. La cosa es que las recomendaciones van enfocadas hacia carreras de letras, que seguramente habrá cosas que a los de ciencias os puedan interesar, pero eso lo digo porque sé que va a haber comentarios de no, es que esto en mi universidad, también esa es otra. Yo estudié en la Universidad Pública de Zaragoza y no se plantea, ni incluso en la misma universidad, los TFGs de la misma forma en todas las carreras. Así que eso, aclaración hecha. Yo he estudiado Derecho y ADE en mi universidad, por cierto. Sé que hay universidades, tanto públicas como privadas, en distintas zonas de España que el programa conjunto de Derecho y ADE solamente exigen un TFG. En mi caso, yo es que no ha sido una carrera simultánea, sino que es que he estado cursando las dos, entonces en mi caso me han pedido dos TFGs, entonces he hecho dos trabajos de fin de grado. También eso, aclararlo porque mucha gente siempre me pregunta, ¿al hacer la doble no haces uno combinado y tal? Eso sería como lo ideal, ¿no? Y que tuviese como más créditos, pero no, me han pedido hacer dos trabajos de fin de grado y pues dos trabajos de fin de grado he hecho, así que pues os voy a contar la experiencia de ambos. En algunos puntos, o sea, dividiré, hablaré del de Derecho y en otros hablaré del de ADE, y porque no he trabajado de la misma forma, ni de coña, vaya. Así que nada, eso, introducción hecha, vamos a empezar ya con lo grosso del vídeo, que en primer lugar, la primera sección es un poco la sección de cuándo lo elegí, cómo funciona la elección del tema, del tutor, del área de conocimiento, etcétera. Entonces, bueno, en mi caso yo los dos trabajos de fin de grado los elegí en septiembre, octubre, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de ADE, la Universidad Pública de Zaragoza, tú te matriculas en la asignatura, ¿vale? Y en el momento en el que tú te matriculas, al día siguiente se te abre la asignatura y tienes distintas áreas de conocimiento con distintos temas generales asociados a cada tutor. Es decir, tú lo que tienes que elegir es un área del conocimiento a la que está asociada un tutor con un tema en concreto y para cada tema hay unas plazas. Entonces yo, por ejemplo, me matriculé como en segunda convocatoria porque yo tenía asignaturas pendientes para septiembre y hubo compañeros míos que ya se habían matriculado como en el primer periodo y ya había temas que yo no podía elegir. De hecho, el tema que yo quería en un principio ya lo habían elegido, así que tuve que cambiar de idea y busqué uno similar, ¿vale? En el caso de ADE yo elegí el área de comercialización e investigación de mercados y elegí el tema del marketing y la responsabilidad social corporativa. Yo quería hacerlo de marketing, entonces bueno, como al final la sostenibilidad es algo que me interesaba, elegí ese área y yo personalmente a la tutora no la conocía, o sea, yo elegí el área y el tema porque a mí me gustaban, no pregunté sobre la tutora y la verdad es que acerté de lleno, o sea, tuve muchísima suerte con mi tutora del TFG de ADE, que bueno, luego os contaré, ¿no? En cuanto al tema de los tutores y demás, resolver otras dudas, pero bueno, así en términos generales, yo elegí por área y por tema, y ya el tema era como general, ¿no? Un tema que era marketing y responsabilidad social corporativa, y luego ya yo cuando tuve la reunión con mi tutora ya definimos un poco en términos más concretos de qué quería que fuese el TFG. Después, en cuanto a Derecho, el sistema es totalmente distinto, ¿vale? Porque tú en el momento
momento en el que te matriculas, simplemente te piden pues eso, ¿no? De qué quieres hacer el TFG, o sea, qué área quieres elegir, te dan pues eso, la posibilidad de elegir 5 áreas de conocimiento. Yo, por ejemplo, puse en primer lugar el área de derecho procesal, después creo que puse mercantil, no, puse laboral y después mercantil, y luego ya no puse nada porque sabía perfectamente que el área de derecho procesal no la quería elegir nadie, y bueno, la elegí pues eso, porque a mí era la asignatura que más me había gustado de la carrera. Gente de derecho, no me matéis, sí, yo soy del grupo de las personas que adoran derecho procesal, y bueno, pues eso, lo elegí en función de eso. Y en el caso de derecho sí que es verdad que va por nota el tema de la asignación de los departamentos, es decir, tú en el momento en el que eliges de qué área quieres hacer el TFG, tú pues eso, entras como pues la lista de las personas que lo han elegido, y a lo mejor pues hay 30, 32, 35 plazas, y en función de la media se asocian el área. En el caso de que a lo mejor haya 30 personas en el área que tú has elegido en primer lugar que tiene mejor media que tú, pues pasarías a la segunda opción. Ya os digo, yo en mi caso el procesal no lo suele elegir nadie, porque además el tribunal te cagas, en la Universidad de Zaragoza al menos, pero bueno, en fin, eso, a mí me tocó. Y si tú no quieres elegir un tutor, te lo designan automáticamente, pero yo, por ejemplo, en mi caso sí que es verdad que me puse en contacto con el tutor porque había sido mi profesor de Derecho Procesal y quería que, o sea, yo acabé muy contenta con la asignatura y quería que fuese él mi tutor. Luego la experiencia, la verdad es que me arrepentí bastante de haber elegido el tutor, ojalá me lo hubiesen designado, pero bueno, también tenía claro que no quería que me tocase otra profesora del departamento, así que bueno, un mal por otro. Así que bueno, eso es en cuanto a la elección del tema y la elección del tutor. Y luego más concretamente os cuento yo un poco la elección de mi tema, ¿vale? En cuanto a ADE, es verdad que la profesora me ayudó un montón, o sea, me lo enfocó muchísimo desde el principio y a mí me gustó mucho. Entonces nada, simplemente le conté que yo me dedicaba a las redes sociales, que quería hacer uso de las mismas para poder luego hacer el trabajo de campo, que en mi caso hice una entrevista y una encuesta en el de ADE, y bueno, pues eso, lo fuimos enfocando poco a poco, y desde el principio se quedó más o menos la idea. Luego, en cuanto al de derecho, y es verdad que el de derecho procesal lo quería hacer desde un principio del proceso monitorio, porque era un proceso que, bueno, no conocía mucho porque durante la carrera no habíamos estudiado, y como era un proceso que se ve muchísimo en la realidad, pues quería aprender más de ello. ¿Qué pasa? Que luego, bueno, yo hice ambos TFGs en el segundo cuatrimestre, bueno, realmente uno lo hice en convocatoria de septiembre, que bueno, ahora os explicaré en cuanto a los plazos y lo que a mí me costó hacer el TFG. En principio lo iba a hacer del proceso monitorio, pero luego cuando volví a contactar con mi tutor en el segundo cuatrimestre, que era para cuando yo quería hacer el TFG, me dijo que eso, que no le encajaba mucho el tema y que me proponía otro que era muy interesante, que era, la verdad es que me gustó mucho, que era la participación de los jueces en redes sociales, estado de la cuestión y perspectiva de futuro, que bueno, yo la verdad es que tuve mis dudas desde el principio porque me gustaba el tema, pero no sabía yo, o sea, tenía mis dudas de si pertenecía al área. Pista, no pertenecía al área, y luego me jodieron viva en el tribunal. Entonces, mi recomendación en cuanto a la elección del tema es que elijáis un tema que os guste, porque eso ya os digo, si elegís un tema que no os guste, vais a acabar hasta las narices, o sea, vais a acabar hasta las narices incluso con un tema que os gusta. Así que, bueno, pues mira, dentro de lo que hay, ¿no? Elegid algo que os gusta, y si vais a aborrecerlo, ya os digo que con el paso del tiempo os vuelva a gustar el tema, ¿vale? Pero de verdad no os paséis horas y horas investigando sobre un tema que no os gusta. Bueno, pues eso, el tema me lo propuso él en el de derecho, y en el de ADE sí que lo encaminé yo un poco más, aunque también me ayudó la tutora. Pero mi recomendación en este punto es que elijáis un tema que os guste, y sobre todo que os cercioréis de que ese tema pertenece al área, ¿vale? Por mucho que os diga vuestro tutor misa, ¿vale? No lo que dice el tutor va a misa, no. O sea, tened criterio, y si hace falta consultáis a alguien del tribunal, a otro profesor del área, para cercioraros de que ese tema realmente pertenece al área, ¿vale? Porque ya os digo, yo desde el principio tuve mis dudas, pero claro, me lo había propuesto mi tutor, así que ostras, si me lo propone mi tutor, pues tal. Llegué al tribunal y bueno, eso ya lo veréis en la parte de la defensa, que está más adelante en el vídeo, pero bueno, recomendación, cercioraros de que el temita pertenece al área de conocimiento que habéis elegido, ¿vale? Gracias. Siguiente sección, tiempos en los que yo hice el TFG, que esto es algo que os preocupa un montón, y esta es mi mayor, o sea, esta es la primera de todas las recomendaciones, ¿vale? Es que os organicéis bien, ¿vale? El problema del TFG es la organización, ¿vale? El TFG es esa mierda que es que además, ya os digo, en derecho no sirve para nada, o sea, al menos mi experiencia y la de muchos de mis compañeros no sirve para nada. Es un trabajo de leer y de escribir, ¿vale? O sea, no hacéis otra cosa. En derecho, repito, que en ADE, ya os digo que yo he aprendido muchas cosas y he aprendido herramientas nuevas, o sea, a mí el de ADE sí que me ha parecido útil, pero al menos en derecho es un trabajo que, bueno, en fin. ¿Qué pasa con el TFG?
el TFG es algo que está en blanco, es decir, desde el principio, ¿vale? O sea, tú tienes tu TFG, tú tienes documento en blanco, con la portada, no tienes ni el título casi, ¿vale? Y entonces, claro, tú te pones ahí y dices tú, vale, yo tengo que entregar el TFG en enero, ¿vale? Lo defiendo en febrero y estoy en septiembre, ¿vale? Genial, estupendo, tengo 4 meses, tal, no sé qué. No tienes 4 meses. ¿Por qué? Porque tú te piensas que hoy puedo dejar el TFG, mañana lo vuelvo a dejar. Mira, hoy no me apetece ponerme con el TFG. ¿Por qué? Porque es un trabajo en el que te organizas tú el tiempo como a ti te apetece. Entonces, yo soy una persona que, o sea, yo desde el principio los 2 TFGs los iba a hacer en el segundo cuatrimestre, ¿vale? Yo me matriculé en el primer cuatrimestre, pero o sea, yo sabía desde el principio que los quería hacer en el segundo cuatrimestre y, bueno, a mí se me juntó la asignatura de Derecho Internacional Privado más muchísimo trabajo y aparte mala organización, que por eso os estoy diciendo que os organicéis bien, y me presenté en el segundo cuatrimestre a finales de abril, que no había hecho nada más que leer la bibliografía del TFG de Derecho. ¿Qué me pasó? Que al final tuve que pasar los 2 TFGs a la convocatoria de septiembre, que bueno, realmente el de Derecho era convocatoria junio-julio porque tenía que depositarlo en julio, entonces no era como el de ADE, pero vamos, el de ADE lo hice en septiembre, que ahora os contaré más en detenimiento. Pero bueno, tiempos en los que hice yo el TFG, yo me puse en el segundo cuatrimestre la parte de Derecho a leerme la bibliografía, o sea, estuve un mes o así, que ahora os explicaré la metodología que yo seguí, y el de ADE me puse intensamente en agosto, en septiembre y principios de octubre, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que os organicéis y que todos los días, o al menos la mayoría, os pongáis 1, 2 o 3 horas para el TFG, porque de verdad os digo, chicos, veis la convocatoria como, ah, no, está aquí al lado. No está al lado, ¿vale? Vas a llegar y te vas a llegar un momento en el que digas no tengo nada del TFG y opción 1 no vas a dormir y aún así no vas a llegar, opción 2 no vas a dormir y quizá llegas, opción 3 te mandan a la siguiente convocatoria. Entonces, eso, que os organicéis y que sobre todo os pongáis un tiempo a diario. Entonces, en cuanto a tiempos reales de cuando yo hice el TFG, en cuanto a Derecho, yo me puse a leer la bibliografía del trabajo de fin de grado en marzo y en abril, o sea, estuve un mes y medio leyéndome con mucha calma y tomando notas, que eso os lo explicaré ahora, y estuve un mes y medio y fue a partir de la semana del 9 de junio que me puse del 9 de junio al 26 o al 27 a tiempo completo con el TFG de Derecho, ¿vale? Yo tenía un viaje a Valencia el 27 de junio creo, o el 26, y el 25 me puse, vamos, como objetivo que yo ya había terminado. Entonces, realmente estuve informándome mes y medio y después redactando como una loca y en horario súper extensivo el TFG, ¿vale? Entonces, realmente lo que es construirlo lo saqué en 2 semanas largas, más o menos 3 semanas, porque luego sí que es verdad que estuve hasta el 5, entonces, bueno, sí, 3 semanas redactándolo, pero estuve informándome mes y medio, todo el tema de la bibliografía. Y después el TFG de ADE, sí que es verdad que lo que os digo, ¿no? Yo lo quise hacer para el segundo cuatrimestre, pero llegué tarde, entonces hablé con mi tutora y estuve desde agosto hasta principios de octubre haciéndolo. Eso sí, unos horarios, o sea, bueno, la verdad es que no me vistes ni por redes sociales ni nada en septiembre, porque es que no paraba de hacer el TFG, metí muchísimas horas, o sea, yo hice el triple de créditos, o sea, si los créditos de la asignatura eran 180, yo a lo mejor hice 360 o más, porque metí muchísimas horas. Entonces, bueno, ya os digo que depende muchísimo del trabajo de fin de grado, porque no es lo mismo hacer un trabajo de investigación que hacer un trabajo de estar leyéndote cosas y estar redactándolas. ¿Me pego una panzada? Sí, pero bueno, trabajando a la vez, pues la verdad es que no podía hacer otra cosa, o sea, cada uno con lo que puede. Ya os digo, si os organizáis bien y os ponéis todos los días 2-3 horas, no tenéis que hacer la misma tontería que yo. Por eso os digo que máxima recomendación, buena organización diaria. Ya empezamos, ahora sí que sí, con la chicha del asunto. Esto ya era un poco más experiencia, ¿no? Que es el tema de cómo empezar. Cómo se hace un TFG, planteamiento, organización, esto cómo se hace, qué coño es el TFG, ¿vale? Pregunta qué es el TFG, una cosa que no te va a servir para nada, ¿vale? Porque es algo que está planteado de una forma de vamos a poner en práctica todo lo que hemos adquirido durante la carrera. Mira, yo con el TFG de ADE empecé a hacer encuestas y entrevistas de verdad, a analizarlas, a codificarlas, a citar correctamente, ¿vale? Porque si a mí me habían enseñado durante la carrera, y mira que no estuve 4 años en la universidad, no, es que estuve 5 y medio y yo en sexto todavía no sabía citar correctamente, ¿vale? Porque además cambian las cosas siempre y te hacen un lío en la cabeza. Entonces el TFG es una cosa que es un trámite, entonces no os agobiéis, ¿vale? Tú empiezas con el TFG, tal, no sé qué. Primera recomendación, no te agobies porque es algo que de verdad que es una asignatura. Yo sé que, por ejemplo, en las carreras de ciencias,
creo que en física, al menos, o en ingeniería, creo que son 12 créditos. En Derecho y en ADE, ¿vale? Al menos en mi universidad, son 6 putos créditos de mierda, ¿vale? No es ni troncal de Derecho, es decir, Derecho Procesal tiene 9 créditos en mi universidad, que es trimestral, y tiene más créditos que el TFG, o sea que, cariño, no te agobies, es una asignatura más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es lo último que vas a hacer en la carrera, entonces por eso tienes más presión. Pero el TFG realmente es eso, o sea, es simplemente un trámite, el peor trámite de todos, peor que Derecho Internacional Privado en Derecho, he de decir, y ya está, ¿vale? Entonces, chill, hay que estar chill, ¿vale? O sea, estate tú tranquilito, y una vez que estás tranquilo, lo afrontas. Primera recomendación de cómo empezar a hacer el TFG. Esto es fundamental, chicos, por favor no empecéis por el tejado sin tener el suelo terminado. Lo más importante y mi mayor recomendación es leerte toda la asignatura del TFG, es decir, de la guía docente, todas las indicaciones que te den. Por ejemplo, en mi caso, en el Moodle se abría una asignatura, ¿vale? Que era TFG de Derecho o TFG de ADE, que, bueno, para los de la doble pues os abre las dos asignaturas, y los que seáis de ADE pues solo se abrirá pues ADE, y para los de Derecho pues solo Derecho, ¿vale? O sea, son recomendaciones generales que se hacen pues para ambas carreras, y porque, lo que os he dicho al principio, no todas las carreras plantean el TFG de la misma forma. Entonces, es súper importante que antes de empezar os leáis toda la información que tengáis en el Moodle, en la guía docente, donde sea, acerca de las indicaciones del TFG. Bien sea la extensión, el formato, el interlineado, los párrafos, cuánto va a durar la exposición, cómo se debe de citar, bibliografía. ¿Por qué esto es importante? Porque vas a tener después una reunión con el tutor, ¿vale? En el que vas a plantear el TFG y te va a resolver muchísimas dudas desde un principio, ¿vale? Hay mucha gente que no se lee las indicaciones desde el principio, empieza a citar mal, luego las tiene que citar, tiene que cambiar todas las citas al final, después el formato, por ejemplo, imagínate que estás haciendo el documento final en un formato que no es el final, y cuando lo modificas el interlineado al ser 1,5, por ejemplo, en mi caso, te extiendes mucho más y te das cuenta de que tienes 10 páginas de más. Luego el tema de la bibliografía, hay algunas páginas que, por ejemplo, no son válidas porque no son consideradas fuentes de rigor, o bueno, cualquier cosa y tontería que se le pase por la cabeza a la universidad. Entonces es fundamental que antes de tener la reunión con el tutor os leáis toda la información para tener las cosas básicas claras, ¿vale? O sea, partimos de la base de que nadie sabe hacer un TFG. Bueno, pues tú al menos te lees lo poquito que te da la universidad, ¿vale? O sea, ya que te dan algo, pues aprovechalo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tú tienes ya toda la información y ya has tenido tu reunión con el tutor del TFG para plantear un poco, pues eso, ¿no? Las dudas que tengas, así dudas generales, obviamente vas a seguir teniendo mientras sigas leyendo y escribiendo sobre el tema, pero tienes la reunión con el TFG, con el tutor, tienes más o menos como una estructura en tu cabeza de lo que puede llegar a ser un TFG, y ya el siguiente paso es lo complicado, ¿vale? Lo complicado, que es el tema de la bibliografía. La bibliografía, yo personalmente todo en cuanto a ADE lo encontré en Google Scholar, ¿vale? ¿Qué pasa? Encontré como los 5 artículos principales en Google Scholar, y luego en esos artículos principales empecé a encontrar otros artículos que estaban, pues eso, ¿no? Relacionados o citados en los propios artículos. Entonces, al final utilicé como fuente principal de buscador eso, y luego en esos textos que yo encontré iba encontrando otras bibliografías que te iban retroalimentando otras cosas, que bueno, al final yo, por ejemplo, en el TFG de ADE me puse en más de 60 o 70 citas bibliográficas. Mi búsqueda de información para el TFG de ADE la verdad es que fue una locura, entonces bueno, eso es importante, ¿vale? No os agobiéis, porque ya os digo que una lectura os va a llevar a otra, y poco a poco vais a ir construyendo la bibliografía. En este segundo paso de leer la bibliografía, lo que se busca, ¿vale? Es encontrar las ideas principales de tu TFG, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de ADE tienes que definir tus objetivos, y gracias a estas primeras lecturas más o menos vas a entender o vas a empezar a saber qué es lo que quieres con ese TFG, ¿vale? En Derecho, en mi caso, no hay objetivos, ¿vale? Simplemente era un tema en el que tú leías y redactabas. Fin de la conversación. La clave. Ahora esto sí que sí es la clave de todo para no volverte loca y decir, vale, ya tengo una forma de TFG, aunque luego seas susceptible de modificaciones. Y es que una vez que tengas las ideas principales y hayas leído, pues eso, de bibliografía, 4 o 5 textos, te construyas un índice, ¿vale? El índice va a estar provisional, es decir, el índice lo vas a cambiar 1000 millones de veces. Yo no sé cuántas veces cambié el índice de Derecho, de hecho me acuerdo que me quejaba hasta en Instagram porque no sabía avanzar con el índice. O sea, digo yo en el momento que tenga el índice sabré hacer el TFG.
TFG, pero hasta entonces no. Bueno, estuve creo que una semana haciendo el índice con toda la bibliografía ya leída, ¿vale? Porque en el caso del TFG de Derecho, por ejemplo, mi tutor sí que es cierto que me proporcionó la bibliografía, en el de ADE no me dieron nada, pero en el Derecho he de reconocer que en mi tutor sí que me lo proporcionó. Y cuando tú tienes ese índice, ¿vale? Ese índice provisional, lo que tienes que hacer es contactar con el tutor y decir, mira, he hecho este índice provisional de las ideas que yo quiero hacer, tal no sé qué, y que él te dé el ok o que te dé una modificación. Por ejemplo, en el caso de ADE, a mí me costó muchísimo hacer el índice y luego yo se lo pasé a mi tutora y ella me mandó un índice de los puntos que ella quería que yo tratase en el tema. Entonces eso es de gran ayuda porque aunque no te den la bibliografía ni te den absolutamente nada, más o menos sí que sabes por dónde tirar. Entonces mi recomendación es que una vez leáis la bibliografía como principal y tengáis las ideas claras, os hagáis un índice provisional y tengáis otra reunión con el tutor para decirle, ¿te parece bien esta estructura? Esto no sé qué. Esto es fundamental, porque como empecéis haciendo un TFG con un índice que no le gusta al tutor, es decir, que no os habéis preguntado, va a llegar un día que os va a decir, oye, que no me gusta el TFG, que lo cambies entero. Y ese día será a una semana y media de defender el TFG, de depositarlo, que es aún peor. Una vez tienes como el marco estructurado, ¿no? De que, vale, ya tengo el tema definido y ya pues me he leído la bibliografía como principal, luego vas a leer muchísima más, ya te lo digo, y ya tengo el índice provisional, puedo decir, ostras, ya sé cómo se empezaba el TFG. Ahora empezamos con la chicha, que es lo más aburrido de todo. Pero bueno, en fin, una vez que ya tienes eso, ahora sí que sí, te tienes que poner a buscar más bibliografía, ¿vale? O sea, esa bibliografía del principio de las 5 ideas principales ya no te sirve porque con esas 5 fuentes difícilmente vas a hacer un TFG. Bueno, yo realmente en mi TFG de Derecho, a ver, tenía bastante bibliografía, poca en comparación con el de ADE, pero no tenía muchísima como otros compañeros míos y con eso la verdad es que pues obviamente hice todo el TFG, pero no es lo normal, o sea, mi tema era algo súper nuevo, que ese es otro problema, que si elegís un tema bastante nuevo estáis avisados, vais a encontrar poca cosa como es evidente, pero bueno, eso no quiere decir que no podáis sacar un TFG, ¿vale? Entonces, bueno, eso, os ponéis a leer la bibliografía y mi recomendación, yo es así como lo hice, aunque lo hice de distintas formas, ¿vale? En el TFG de Derecho lo que hice fue ir leyendo la bibliografía, ¿vale? Y en un documento aparte, que no era el documento final del TFG, iba anotando todas las ideas y resumiendo absolutamente todas las cosas que el texto me iba contando. Entonces, por ejemplo, me leía un artículo de algún juez, algún magistrado, yo lo iba leyendo, iba resumiendo y aparte, conforme yo iba leyendo, pues obviamente con mis conocimientos adquiridos durante la carrera, pues se me iban ocurriendo ideas que yo iba apuntando al lado. Es súper importante que conforme vais haciendo pues este documento, ¿no?, de información con vuestras ideas, anotéis en cada una de las partes, sobre todo si son frases que son súper parecidas a la forma en la que el autor lo ha escrito en el texto original, que vayáis poniendo la referencia de las páginas y del texto que es, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, en el de Derecho, sí que es verdad que hice un documento que era, por ejemplo, el primer texto lo intitulaba, o sea, bueno, ponía el título y lo resumía entero, entonces sabía perfectamente que todas las ideas pertenecían a ese texto y no tenía que ir apuntando la referencia. Pero si lo vais leyendo por trompicones y no vais leyendo como un texto entero, después otro y otro, muy importante que no se os olvide de dónde habéis sacado esa idea, porque si no luego el profesor va a ir, lo va a leer y te va a decir, ¿y esta idea de dónde la has sacado? Y tú, de entre toda la bibliografía que has encontrado, no tienes ni idea de dónde la habías sacado. Muy importante, de verdad, que si no, vais a perder después muchísimo tiempo. Después, eso en cuanto al de Derecho, ¿vale? Que lo hice en documento aparte. En el de ADE, no. En el de ADE lo que hice fue el documento final, en el que ya puse, o sea, el documento final quiere decir, creé un Word, puse la portada, puse el índice que me mandó mi tutora y a partir de ahí empecé a construir. ¿Qué es lo primero que hice? Cambiar el interlineado, el tipo de letra, los márgenes y tal cual lo exigía la guía docente de UNIZAR, y empecé a escribir ahí lo que era el tema de la bibliografía. Entonces, ¿qué pasa? Que es que, por ejemplo, en el TFG de Derecho, o sea, la razón por la que lo hice así es porque en el TFG de Derecho no había metodología, es decir, tú escribías sobre un tema y luego tenías unas conclusiones, pero es que en el de ADE tenía parte de marco teórico y parte de trabajo de campo, que es lo más importante al final del TFG y lo que más te ocupa, aparte luego obviamente de las conclusiones. Entonces, en el TFG de ADE lo hice todo en el documento final y conforme yo iba leyendo los textos y iba leyendo las ideas y demás, lo iba redactando en cada uno de los epígrafes del marco teórico. Obviamente había cosas que a lo mejor ponían en un epígrafe y luego lo cambiaba a otro y luego obviamente lo releía todo y al final pues construía, ¿no?, los párrafos con toda la información coherente y con mis ideas, obviamente. Pero sí que es verdad que no lo hice en documento aparte y luego lo copié en el otro. Entonces en el de ADE lo iba redactando conforme iba leyendo la bibliografía y luego lo iba hilando,
pero también en ese mismo documento iba poniendo las referencias de absolutamente todo lo que iba leyendo. Eso, poco a poco fui construyendo el marco teórico creo que estuve bastante tiempo leyendo, pero lo que fue redactándolo estuve 2 semanas, o sea, 2 semanas para 15 páginas con interlineado 1,5. Que bueno, a todo esto no lo he dicho, pero os voy a dejar en la caja de información los links a mis TFGs por si los queréis leer. Pero bueno, eso, lo iba referenciando poco a poco, y en el derecho sí que es verdad que me leí toda la bibliografía, y luego ya cuando tenía toda la bibliografía leída, ya con una idea en la cabeza empecé a redactar el documento final. Os digo una cosa más del DEADE en cuanto a la metodología y la organización. En cuanto al DEADE, eso, hice el marco teórico en 2 semanas, aunque estuve semanas antes haciendo la búsqueda de información y leyendo sobre 1000 millones de cosas. Ya os digo que es que yo ya perdí la cuenta de los sitios en los que había leído cosas, y cuando ya tuve el marco teórico ya me pude poner con la parte de la encuesta y la entrevista, porque obviamente pues al final todas las preguntas iban relacionadas con lo que yo tenía que leer, o sea, con mi tema, la responsabilidad social corporativa, qué era, cómo actuaban los jóvenes, cómo funcionan las redes sociales, etcétera. Entonces es fundamental que la parte teórica la hagáis antes de plantear los trabajos de encuestas, entrevistas, técnicas cualitativas, cuantitativas, etcétera. Fallo en mi caso, yo por ejemplo en la parte de la encuesta y la entrevista, bueno, en el caso de la encuesta, planteé la encuesta antes de terminar el marco teórico, y después se vio muy reflejada las lagunas que yo tenía en ese momento antes de leer la teoría en las preguntas que yo hice, porque cuando yo terminé el marco teórico, la encuesta ya la había terminado y ya había sido supervisada por mi tutora, que estuvimos 1 semana y media o así planteándola, y tenía muchas lagunas. Entonces mi máxima recomendación, de verdad chicos, porque se nota, es que hagáis el marco teórico antes de hacer cualquier estudio, porque se va a notar un montón. O sea, no empecéis por el tejado sin tener los cimientos hechos. En cuanto a la encuesta y la entrevista, la entrevista la verdad es que no tengo ningún tipo de recomendación. En mi caso solo hice una, entonces solo tuve que codificar una. Fue horrible, de hecho aprendí a codificar entrevistas en mi TFG. Fue horrible, o sea, codificarla, o sea, lo pasé fatal. Creo que estuve 10 horas de verdad de reloj en un día para codificar, o sea, para hacer 4 categorías, horrible. Y luego la encuesta, mi recomendación de verdad es que, aparte de que os la supervise evidentemente vuestro tutor, es que antes de difundirla la hagáis a varias personas de vuestro entorno, porque aunque tu tutor, que es el que más sabe sobre el tema, o tú, que lo has hecho tú, no veáis ningún error, luego creedme que hay pequeñas cosas que no, o sea, que quizá no son susceptibles por parte del creador, pero sí por parte del usuario, porque a mí me pasó, de hecho me pasó con varias de vosotras, que había alguna errata y alguna cosa que luego lo tuve que poner en limitaciones, que además se lo comenté a mi tutora y me dijo que había sido, pues eso, no, una rabia no habernos dado cuenta. Entonces la encuesta, súper importante que la haga 5 o 10 personas de vuestro entorno antes de lanzarla por redes sociales, y que la haga un mayor número de personas. Y después, punto súper importante y máxima recomendación chicos, y os juro que si no va a ser lo que más os va a quitar tiempo en el mundo, el tema de la bibliografía. La bibliografía es... O sea, no la bibliografía de buscar bibliografía, que obviamente es un coñazo, no, citar la bibliografía, las referencias, las normas APA, todas estas cosas, es lo peor del TFG. ¿Por qué? Porque te dicen que tú ya en 4º de carrera o en 6º, como en mi caso, sabes citar y no tienes ni idea, pero ni idea. De ahí lo importante de leerte al principio todas las normas, y aparte, luego al margen de leerte las normas, ¿vale? Tener presente de que no se cita igual, ni te van a exigir lo mismo en todos los trabajos de fin de grado. Es decir, las normas APA te las van a exigir, o sea, quiero decir, el cómo citar de autor, número de publicación, fuente, página, eso es lo mismo. ¿Qué pasa? Que no se referencia igual en todos los TFGs. De hecho, en Derecho y en ADE hay diferencia. Por ejemplo, en el caso de Derecho, de hecho os voy a poner por aquí una captura, cuando tú dices una frase literal, ¿vale? Tienes que referenciar a pie de página en la misma página de dónde has sacado la fuente, es decir, por ejemplo, pues esta frase literal es de Pepito Grillo, ¿vale? Pues en esa referencia de esa frase tienes que poner a pie de página Pepito Grillo 2020, El País, tal, no sé qué, no sé cuántos, y luego esa misma referencia la tienes que volver a poner en la bibliografía, mientras que en ADE no tienes que poner nada a pie de página, a no ser de que hagas alusión a algún anexo, y tienes que poner entre paréntesis, por ejemplo, el cielo estaba azul, ¿vale? Frase literal de Pepito Grillo, pues tendrás que poner entre paréntesis en esa propia frase Grillo, 2020, y luego ya esa referencia ponerla en la bibliografía del final. Ya os digo, estas son normas APA, es decir, que se referencian, o sea, se citan igual,
Pero lo que os digo, las referencias no se escriben igual en todos los TFGs, por eso os digo que preguntéis desde el principio estas cosas, porque como os pongáis, cuando está el TFG hecho, a modificar toda la bibliografía y todas las citas porque os dice vuestro tutor que está mal, os juro que os acordáis de vuestra familia, de la familia de vuestro tutor y de la familia del autor que habéis citado mal. O sea, es lo que más tiempo quita y es súper importante hacerlo desde el principio. Y lo mismo, no empecéis a redactar y decir, no, esta referencia ya la pondré después, no sé, no, porque no te vas a acordar. Y como te pasen el TFG por el detector de plagio, te vas a cagar. Como no le hayas puesto entre comillas o hayas puesto que es de X autor y te lo detecte por plagio, te pueden suspender por eso. Así que, por favor, mucho cuidado con el tema de la bibliografía y las citas correctas desde el principio. Un poquito sobre esto. Yo os digo que no la utilicé porque preferí aprender yo, leyéndome las normas APA, en plan que hay un documento que te lo explica correctamente y además muchos artículos en internet, pero es verdad que muchas me recomendasteis Mendeley, ¿vale? Mendeley, o bueno, os lo voy a dejar por aquí, es una página web que tú pones el link de lo que, o sea, de tu fuente, en el caso de que evidentemente sea una fuente de internet, y ya te la cita correctamente. Yo las hice todas manuales porque me liaba, o sea, me empezaban a aparecer cosas que no correspondían con las normas APA, entonces no lo utilicé, pero muchísimas de vosotras, pero muchísimas me la habéis recomendado, así que será que yo lo utilicé mal en su día y que bueno, pues eso quita mucho tiempo porque al final te escriben ellos o sea, te lo hacen automáticamente. Así que bueno, así, en términos generales de las ideas de todo lo que os he explicado, de cómo hice cada TFG, por la parte de derecho, las etapas que yo viví, bueno, aparte de la reunión con el tutor, la lección del tema y demás, fueron: la primera, leer toda la información, todas esas ideas, ir plasmándolas en un documento en las que iba resumiendo todo, añadiendo mis nuevas ideas, redactando poco a poco, después de haber hecho todo en un documento aparte, las ideas ya pues en su conjunto y bien redactadas en el documento final, y en cuarto lugar, concluir, ¿vale? Las conclusiones es la parte pues al final en un trabajo de derecho lo más fácil de todo, porque es simplemente releerte todo y decir, vale, pues sacamos en limpio o en claro esta idea y esta idea y ya está. Y después, por la parte del TFG de ADE, diferenciamos pues eso, el marco teórico y la parte práctica. El marco teórico, lo que os he explicado, de ir leyendo la bibliografía, sacando las ideas principales e ir redactando cada uno de los epígrafes, y después la parte más práctica, la técnica cualitativa, la entrevista, la técnica cuantitativa, la encuesta, que bueno, pues eso, con base a la información buscada, pues iba redactándola, y con los manuales de las asignaturas de investigación de mercados, que por ejemplo yo os he dicho que en mi caso no me explicaron nada, yo pedí los apuntes de marketing, de la carrera de marketing, y con esos apuntes y tutoriales de internet pues aprendí a hacer las técnicas correctamente, sobre todo en cuanto a la codificación, y pues eso, hice la parte práctica, y después cuando ya terminé una y otra y mi profesora me lo revisó, ya hice lo que eran las conclusiones, las recomendaciones y las limitaciones que se exigen en la parte de ADE. Ahora voy a pasar a la parte de la defensa del tribunal, ¿vale? Os voy a contar mi experiencia con los dos TFGs, y al final voy a hacer un recopilatorio de recomendaciones generales de cosas, o sea, así como las pinceladas mayores que tenéis que tener en cuenta para sobrellevar el TFG de la mejor forma posible, ¿vale? Entonces, bueno, os cuento, en cuanto a la defensa, deciros que, bueno, va a aparecer por aquí, supongo, no sé cómo se hace, o por aquí, una tarjeta que es de cómo yo preparé la exposición en público de derecho, ¿vale? Porque hice un blog y ya hablé de las recomendaciones, de cómo hice el proceso y tal, ahí, entonces me parece una tontería repetirlo, pero deciros que en mi caso, en la Universidad Pública de Zaragoza, derecho es obligatorio defender el TFG porque es parte de la evaluación, y luego en el de ADE la defensa no es obligatoria, pero sí que es opcional a partir de 9 o más si quieres optar a matrícula de honor, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me pusieron en el TFG de ADE un 9,6, entonces yo sí que presenté solicitud para el tribunal de matrícula de honor, entonces yo también me enfrenté al tribunal que ahora os explicaré, pero no es obligatorio, ¿vale? Incluso si sacas un 9,6 y no quieres matrícula de honor, no tienes que defenderlo, solamente ante el tutor. Entonces, bueno, empezamos con el tema de las defensas, ¿vale? Que en parece que cuando digo defensas hablo de Actimel, pero no, hablo de defensa del trabajo de fin de grado, que voy a empezar por la de derecho, que bueno, además ya conté todo lo que me pasó. Es que de verdad, es que estas cosas las hace Unizar. No sé si otras universidades lo harán, pero es que os juro que es que cuando me pasó esta dije yo, bueno, es que yo estoy en Unizar, o sea, a mí estas cosas me pueden pasar, ¿no? Entonces, bueno, yo supuestamente, inicialmente iba a defender el TFG el 16 de septiembre, pero al final lo defendí el 22 de septiembre. Diréis, ah, vale, ¿y esto por qué, Teresa? Tú entonces al final fuiste el 22. No, yo fui el 16 de septiembre con un agobio de la leche, y nos presentamos pues eso a las 10 de la mañana, tal, no sé qué, y
y a las 10:30 no se presentaba nadie hasta que llamó mi tutor a uno de nosotros y nos dijo que el departamento se había equivocado con la convocatoria y que había cogido, copiado y pegado la convocatoria del año pasado y la había puesto sin revisar en el tablón de anuncios y que no era el 16 de septiembre sino el 22. Bueno, yo obviamente ese día iba con unos nervios y ya con la idea obviamente de acabar y con la exposición memorizada, que bueno, al final tuve que volver el 22 de septiembre a hacerla y obviamente sin ningún tipo de disculpas ni ningún tipo de comentario por parte de nadie del tribunal ni absolutamente nada. No, o sea, aquí no ha pasado nada, sino que es responsabilidad del alumno revisar todos los días la página web de las convocatorias, ¿vale? Porque la convocatoria del 16 de septiembre estaba publicada desde el 2 de ese mes y claro, era responsabilidad del alumno meterse todos los días por si había algún cambio. O sea, no me he metido durante 6 años a ver si cambiaban alguna fecha del examen porque las fechas son fijas desde el principio, pero oye, en ese caso era responsabilidad del alumno. Total, que nadie nos pidió perdón ni nada, aquí se lavaron las manos y me tuve que presentar el 22 de septiembre. En fin, bueno, typical inunizar, vale. ¿Qué pasa? Llega el 22 de septiembre, yo voy con la defensa memorizada de pe a pa, 9 minutos 50, en plan, súper bien, tío, o sea, al final es, o sea, a mí la defensa obviamente me puso nerviosa porque, coño, era bastante parte de la nota y al final pues era un tribunal, pero yo al final pues me dedico a hablar ante la cámara y ante, o sea, dar charlas y demás, y por esa parte de hablar en público pues yo no tenía, o sea, no sé, no tenía miedo, lo llevaba además súper bien preparado, me la sabía de memoria, bla, 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 bla. Bueno, me presento ante el tribunal. El 22 súper bien, tal, no sé qué, les pido que por favor yo hice la defensa de pie porque soy una persona que es que necesito estar de pie porque es que si estoy en la mesa empiezo aunque no tenga papeles, empiezo a tocarlo todo y yo necesito hablar de pie, pero porque estoy acostumbrada, o sea, yo cuando trabajo y hago charlas las hago de pie. Bueno, me pongo de pie, tal, no sé qué, ya, bueno, caras de los profesores, no sé qué, hago la defensa, tal, no sé qué, es verdad que me aceleré bastante, o sea, obviamente me puse nerviosa y había momentos en los que se me entendía bastante complicado, pero bueno, acabo la defensa, bueno, me dieron los comentarios los del tribunal y demás, y bueno, todos los comentarios del tribunal, todos, os juro por mi vida que todos, en cuanto a mejoras y demás o objeciones, iban en torno a que el tema que había elegido del trabajo de fin de grado no era del área. O sea que yo había estado 2 meses haciendo un TFG que no tenía relación con derecho procesal. Y yo como, a ver, o sea, estaba como en shock, ¿vale? O sea, porque os juro por mi vida que no hubo un santísimo comentario en todo el tribunal, ¿vale? En cuanto a la exposición. Y yo así. Claro, porque yo no sabía qué decir, digo yo, pues es que no sé, o sea, es mi TFG, es un tema que ha elegido además mi tutor, que no es que no la haya elegido yo, y claro, si me lo dice mi tutor, se supone que el tema pertenece al área. El TFG está correcto, está bien redactado, bueno, es lo que se exige de un trabajo de fin de grado, pero es que el tema no tiene nada que ver con derecho procesal. Está muy bien el código deontológico para la asignatura de Derecho y Ética, pero es que no es un trabajo del área de derecho procesal. Yo, o sea, bueno, yo obviamente en ese momento estaba de póker, o sea, no tenía ni puñetera idea de qué decir, así que sí, todas, o sea, a pesar de haber estado una semana preparando la exposición en la defensa oral de derecho, todos los comentarios iban en torno a que el tema estaba mal elegido. Vamos, que todos los problemas giraban en torno a que mi profesor me había dado un tema que no era del área procesal. Ahora entendéis por qué os digo que tengáis muchísimo cuidado con la elección del tutor y con la elección del tema, ¿verdad? Vale. Como veis, pues mi defensa fue un auténtico show. Os juro, es que de verdad que no me hicieron ni un puñetero comentario sobre el TFG. O sea, bueno, sí, me dijeron que estaba muy bien, redactado, que era lo que exigía, ¿no?, de un trabajo de estas características, pero que no era del área. Entonces, pues nada, pues el TFG estaba bien. Imagino que si lo hubiese presentado en el departamento de ética, pues hubiese tenido más nota. Aquí me pusieron un 7,5. Y además el comportamiento y la actitud de los profesores, la verdad es que no me gustó ni un pelo. Además, obviamente esperaba que se disculpasen porque eran conscientes del error que habían tenido, además por vagos y por pereza. Pero nada. Así que, bueno, pues esa fue mi experiencia. No os puedo decir si mi TFG más allá de eso pues estaba bien o mal, porque no tuve comentarios, simplemente el tema estaba mal elegido. Así que moraleja, elegir bien un tutor y elegir bien un tema, y sobre todo cerciorarte por otros profesores de que ese tema corresponde al área, porque si no vas a estar 2 meses y medio trabajando en una cosa que va a llegar al tribunal y te va a decir, no, es que el tema no es del área. Vale, o sea, me estás diciendo que tengo un tutor para
para cagarla con estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, mi experiencia fue esa. Y bueno, luego en cuanto al tribunal de ADE, bueno, en cuanto a la defensa, bueno, tuve que defender el TFG ante mi profesora, que fueron creo que 20-25 minutos, tuve que preparar una presentación, que en cuanto al tema de las presentaciones, también tenéis un vídeo de cómo hacer PowerPoints de 10. Y con mi tutora pues bueno, súper bien, pues eso, sabía que había trabajado un montón y bueno, me puso un 9,6 y luego ya fue cuando opté al tribunal de ADE, que mi experiencia con el tribunal de ADE fue buenísima. La verdad es que fueron súper exigentes, o sea, me dijeron que el trabajo estaba muy bien, que les había gustado mucho, pero es verdad que me sacaron muchos fallos, lo cual agradezco bastante. Entonces, pues nada, eso, fue súper bien, me hicieron muchísimas críticas constructivas, de verdad me las apunté todas porque creo que son súper positivas de cara a futuros trabajos o cosas que yo haga, pero bueno, al final me dieron la matrícula de honor, presenté la misma presentación que hice para mi tutora cuando defendí el TFG. Es verdad que quité diapositivas porque para la defensa con la matrícula de honor tenía solamente 15 minutos en vez de 20-25, pero vamos, la clave es ir tranquila, sobre todo si solamente lo tienes que hacer ante el tutor, o sea, él ya sabe lo que has trabajado, ya sabe de qué va tu trabajo, pero bueno. Después, ya última parte antes de pasar a las recomendaciones generales, que es el tema de la elección del tutor. Yo ya os digo, yo he tenido las dos opciones, o sea, como el tutor bueno y el tutor malo, o sea, mi tutora del TFG de AD, yo se la recomiendo a todo el mundo que me pregunta de Unizar, de la parte de, pues eso, de empresa. Mi tutora, de verdad, yo es que la elegiría 1000 veces, o sea, una dedicación increíble, o sea, me contestaba correos en verano súper rápido, o sea, súper rápido, quiero decir, es verdad que luego en septiembre me los contestaba cada hora, cada 2 horas, pero en verano a lo mejor pues tardaba un día o dos estando la mujer de vacaciones. Me ayudó muchísimo, me explicó las cosas las veces que yo necesitaba. Entonces yo por mi parte, ya os digo, mi tutora del TFG de AD es el claro ejemplo de lo que hace un tutor, o sea, de lo que debe hacer un tutor, o sea, me tutorizó genial y bueno, la verdad es que acabé súper contenta. Y bueno, luego por la parte del tutor del TFG de Derecho, yo creo que ya podéis interpretar un poco mi opinión. Yo al menos en mi experiencia, yo no repetiría con esto. De hecho, todos los alumnos de Derecho que me escriben pidiéndome recomendación de tutor y tal, yo pues bueno, no puedo decir que lo recomiendo porque mi experiencia fue horrible, o sea, mi cara en el tribunal, o sea, no sabéis lo que lloré ese día, o sea, ni os hacéis una idea. Además que tampoco estaba disponible para contestarme las dudas, tardaba muchísimo en contestarme los correos. Entonces ya os digo, yo es que he vivido las dos posiciones, entonces mi tutora de ADE, la mejor del mundo, y la de Derecho, pues bueno, un mero trámite, la verdad, al final me lo tomé como eso. Y eso, en cuanto a recomendaciones generales, ya para terminar el vídeo, Jesucristo, madre mía, lo que está durando este vídeo, simplemente, pues bueno, a grandes rasgos, elegid bien el tutor, preguntad si hace falta otros años o como sea, pero por favor, elegid bien el tutor. Si no estáis seguros del tema, preguntad a otros profesores del área o bien a miembros del tribunal si es posible, para que no os pase lo que me pasó a mí con el TFG de Derecho. Leed bien la información del TFG desde un principio para aclarar las dudas más generales, o sea, eso es fundamental antes de ponerte con nada. Buscad TFGs de otros años para ver cómo es la estructura del trabajo fin de grado, y ya os digo que no se estructura lo mismo, no se estructura de la misma forma el TFG de Derecho que el TFG de ADE, por lo tanto tampoco lo va a ser para los de periodismo, historia o no sé, o matemáticas. Bueno, matemáticas obviamente que no porque es ciencias, pero bueno, que miréis bien TFGs de otros años para haceros una idea de lo que se os exige. De hecho, en Zawan, que es el repositorio de mi universidad, buscad TFGs de vuestro tutor, ¿vale? Porque os va a ser muy útiles. Y en sexto lugar, sobre todo, consultad muy bien las normas para citar las fuentes correctamente y haced la bibliografía desde el principio porque os va a ahorrar muchísimo tiempo. Así que, bueno, esa ha sido la Biblia en vídeo, o sea, sobre el TFG. Espero que os haya servido, que os haya ayudado, que al menos os haya animado en parte, o, bueno, animado, a nadie le gusta hacer TFG, pero bueno, en fin, os sirva en parte para eso, ¿no? Para hacer el trabajo fin de grado. Chicos, os juro por mi vida que es un puñetero trámite, que el TFG no te va a llevar a ninguna parte. O sea, pensad que al final, si son 6 créditos, es una asignatura básica más, y que no os quite años de vida, ni lloréis, ni sufráis, ni tengáis ansiedad, porque de verdad que es que no os lleva a ninguna parte. El TFG es una puta mierda.
Y eso, bueno, eso ha sido todo. Y nada, que espero que os haya sido de utilidad. Si tenéis alguna duda que no haya contestado, inquietudes, no penséis que es una tontería, me lo dejáis en comentarios que yo os voy a contestar encantada. Así que nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que será este domingo, va a ser muy especial. Y nada, que nos vemos. ¡Adiós!